SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El Congreso ha empezado a tramitar esta noche la ley con la que el PSOE intenta acabar con la prostitución, con penas de cárcel para los puteros y también para los proxenetas, que hasta ahora han venido haciendo un negocio impunemente. Esta ley, a la que todavía le queda mucho trecho parlamentario, esta ley permitirá, cuando se apruebe, si es que se aprueba, condenar hasta 2 años de cárcel a los hombres que paguen por sexo, los puteros. Y si la chica es menor de edad o es una mujer en situación de vulnerabilidad, la pena de cárcel será de hasta 3 años. Esto para los clientes. Y a partir de aquí, para quienes se lucran prostituyendo mujeres. El proxeneta que fuerce a una mujer para que tenga sexo con clientes irá a la cárcel entre 3 y 6 años. Pero incluso aunque no la llegue a forzar, incluso aunque la mujer dé su consentimiento, la persona que se lucre con que esa chica se prostituya, el proxeneta, el chulo de toda la vida, podrá ser condenado a entre 1 y 3 años de cárcel. Y esta ley recoge penas de cárcel también para quienes hacen negocio poniendo el local. Por ejemplo, un prostíbulo en la carretera no sé qué, las mujeres pagan una cantidad al dueño de ese supuesto hotel por tener una habitación fija en la que prostituirse. Ese señor, que en teoría ni entra ni sale en la relación sexual de la prostituta con sus clientes, ese señor también podrá ser condenado a cárcel. A quienes se enriquezcan poniendo el local o el piso en el que se ejerce la prostitución, se les condenará a entre 2 y 4 años de prisión. Todo esto empieza a tramitarse ahora, como les digo. El Congreso ha votado esta noche a favor de que se empiece a tramitar, con los votos a favor del PP. Esto ya es noticia, pero la noticia está también en que una vez más lo hace con fisuras en la mayoría parlamentaria. No todo el grupo de Unidas Podemos ha votado a favor. De hecho, los diputados de En Común, que forma parte de Unidas Podemos, han votado en contra. Esquerra también, la CUP también, el PNV y Bildu se han abstenido. Obviamente no se abstienen o no votan en contra porque estén a favor de la prostitución o porque les guste, evidentemente no, sino porque hay parte del feminismo que considera que esta ley, para lo que va a servir, es para que la prostitución siga existiendo, pero aumentando todavía más el riesgo y la precariedad de las mujeres. Que igual que la prohibición, yo que sé, de las drogas no ha evitado el tráfico de drogas, la prohibición de la prostitución no evitará que haya prostitución. Y esas mujeres seguirán sin cotizar, sin seguridad social, sin pensión, sin derecho a descansos semanales, sin derecho a vacaciones, sin derecho a permisos de maternidad y en muchas ocasiones sin derecho siquiera a exigir que el cliente se ponga un triste condón. Es un asunto espinosísimo, así se ha evidenciado en el debate y en la votación de esta noche en el Congreso. Y mientras tanto, en el Senado, hoy hemos asistido al primer cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hoy se ha estrenado en las Cortes con un error relevante, significativo. Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos. La prima de riesgo más alta desde verano del 2014. Bueno, esto es mentira. La prima de riesgo está en 113 puntos. Ni a la mitad de lo que ha dicho hoy Feijóo. Lo debe haber confundido con los tipos de interés, porque la deuda que se ha colocado esta mañana en los mercados lo ha hecho a un tipo del 2,5%, 250 puntos básicos, pero eso no es la prima de riesgo. Y Feijóo lo sabe, o tiene que saberlo. Es materia muy sensible la economía y la imagen que los políticos españoles proyectan de la economía como para andar tocando de oídas, y tocando mal. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en el que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje con Pegasus a los móviles del presidente del Gobierno y los ministros de Defensa e Interior ha citado como testigo a Félix Bolaños, titular de Presidencia. Fuimos nosotros los que denunciamos el espionaje al móvil del presidente y al móvil de 2 ministros. Somos los primeros interesados en saber quién ha sido quien espió los móviles. La cita es el 5 de julio y el Gobierno sostiene que el juez llama a Bolaños porque fue él quien anunció a la opinión pública ese espionaje. El PP. Cuando se llama a declarar al ministro Bolaños, lo que significa es que algo tiene que afectar a ese ministerio y, por tanto, algo de responsabilidad tiene que tener. Esto ha dicho la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Es noticia también de la noche. El Congreso ha tumbado la propuesta de Unidas Podemos del impuesto a las grandes fortunas. No ha salido adelante por el voto en contra del PSOE, que se ha opuesto a la medida, igual que PP, Vox, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT. Los socialistas argumentan que la política fiscal la debe liderar Hacienda. Héctor Gómez, portavoz. El Ministerio de Hacienda está haciendo un trabajo minucioso, detallado, de estudio, de avance en el ámbito fiscal. Y en esa línea de trabajo vamos a permanecer. Respuesta del portavoz de Unidas Podemos, de Pablo Echenique. No entendemos por qué el PSOE no aprueba un impuesto a los millonarios
cuando hay tantas necesidades sociales todavía por cubrir. De la guerra, el ejército ruso ha castigado hoy a una docena de oficiales por enviar a Ucrania a unos 600 reclutas, algo que Putin había prometido que no iba a hacer. Prohíbe la ley, solo se puede mandar a la guerra a soldados profesionales. La Fiscalía Militar ha adoptado contra estos altos cargos medidas, dicen, disciplinarias. Y el día nos deja además un anuncio importante en Bruselas: luz verde al cargador universal. Tengo muchísimos cargadores y bastantes son diferentes y estoy ya un poco harto de tener que comprarme cargadores. Es un follón tener 1000 cargadores para miles de aparatos de casa. Es menos basura, menos plástico. Es mejor tenerlos separados porque... El Parlamento y el Consejo Europeo han llegado a un pacto para obligar a las empresas a que sus teléfonos móviles, sus tablets, hasta sus videoconsolas sean compatibles con un único modelo de cargador. No entrará en vigor, eso sí, hasta 2024. Y aquí en España termina el día con el anuncio de que Interior va a desplegar 500 policías más en 12 aeropuertos españoles, un anuncio que llega en medio de las colas que se estaban dando en controles de pasaportes por falta de agentes, según denunciaban las aerolíneas y los propios policías. Interior insiste en que no hay caos en los aeropuertos, que el despliegue, dicen, estaba previsto, aunque lo han anunciado hoy. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Y Santiago Martínez Vares, consultor y analista político. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Y en la Contra de Hora 25, Manuel Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Nos decía ya anoche Carmen Calvo que le había parecido un escandalazo las fotos que estaba utilizando el PP andaluz para hacer campaña de Juanma Moreno con el rey Felipe VI. Hoy el PSOE ha anunciado que estudia llevarlo a la Junta Electoral. Javois. Sí, bueno, en primer lugar esa fórmula tan manoseada, ¿no? Que está estudiando si poner un recurso o no. Bueno, entonces, ¿qué me cuentas? Vamos a ser claros. No decidirnos a hacer algo o no es algo que le pasa a todo el mundo y a todas horas. Y no lo vamos anunciando. Es como si yo a las 8 de la tarde te llamo en directo y digo, estoy estudiando si hoy hablo de que el PSOE estudia si poner un recurso o no. Que la gente dirá, este chaval es imbécil. Y cuando a las 10 se confirme que hablo de esto, dirá, imbécil perdido. Así que vamos al caso. No hay que poner ningún recurso. Yo creo que es mucho más fácil que eso. Lo que hay que hacer es pedirle al candidato del Partido Popular que sea un poco más elegante, porque las fotos de alguien saludando al rey son de señores de empresa mediana que quieren impresionar en su despacho a incautos. Hoy en día, lo punky, lo verdaderamente punky, es hacer campaña electoral con una foto saludando al rey emérito. En San Censo, a ser posible, su pequeña isla de Elba aquí en España. Yo ahí quiero ver a Juanma Moreno Bonilla cambiando la foto del hijo con el padre y el mismo lema que usa ahora. Llevabas mucho tiempo esperando un presidente como este. Y esa foto saludando a Juan Carlos I y ese compromiso irrenunciable a la monarquía, porque un monárquico de verdad está en esas, no está en quién le salga mejor o peor. No eliges rey, tampoco eliges cómo te sale el rey. Hasta mañana, Javois, descansa. Adiós, un beso, chao. Mariola Lourido, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos con las claves de la votación de hace nada, hace una hora, esta noche en el Congreso. El Congreso empieza a tramitar la ley del PSOE para condenar a cárcel a proxenetas y a puteros. El PP ha votado a favor, pero una parte relevante de la mayoría progresista se ha desmarcado. Y por primera vez el Congreso de los Diputados va a debatir una ley para abolir la prostitución siguiendo el modelo de Suecia o de Francia. De momento se ha aprobado tramitarla con los votos del PSOE, un Podemos fracturado y con los votos del PP. El PSOE propone multar a los puteros, queremos decir, cerrar los puticlubes y meter en la cárcel a sus dueños y acabar con todo tipo de proxenetismo, también el no coactivo. Adriana Lastra recordó que hace 90 años, esta fue en el mismo hemiciclo, en el Congreso, la postura de Clara Campoamor. Lo que se compra en prostitución es la dominación, lo que se compra es el sometimiento de una mujer, lo que se compra es la desigualdad. Y lo que se perpetúa con todo ello es el machismo. No hay libertad en los prostíbulos. La prostitución siempre ha sido, Aymar, ha provocado siempre mucha tensión, mucha división en la izquierda. Unidas Podemos se ha roto porque los 7 diputados comunes de Ada Colau han votado en contra, son partidarios de la regulación, de dar derechos a las mujeres y califican esta ley de paternalista, moralista. El resto del grupo, incluida Yolanda Díaz, ha respaldado un texto
que le ponen peros. Podemos rechaza, por ejemplo, aspectos básicos de esta ley, cómo sancionar al cliente. Sofía Castañón. Desincentivar la demanda, pero desde medidas educativas, de concienciación, que implican tanto a la escuela como a los medios de comunicación. Y esta ley tampoco tiene el respaldo de los socios parlamentarios. PNV, Bildu se han abstenido, mientras que Compromís, Más País, sin Inés Sabanés, por cierto, que ha votado a favor, y Esquerra, que también ha votado en contra, con los mismos argumentos que los comunes. Pilar Vallullera. Vamos a salvar a las pobres putas. Antes de hacerlo, hablen con ellas. Porque en lugar de intentar mejorar la vida de todas las mujeres, cogemos a aquellas que no son como nosotras y las ilegalizamos, las tiramos contra los márgenes, creamos el estigma. Y esta ley nos deja una llamativa coincidencia entre el PSOE y el PP, enfrentados por casi todo. Los de Feijóo se declaran abolicionistas. Dicen que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer, una forma de esclavitud que no se puede legalizar. Marta González. La prostitución no puede ser considerada un trabajo, ni puede ser legalizada, que no es más que el alquiler por horas de un cuerpo por parte de un cliente, con la intervención, además, en este momento, de intermediarios que se lucran con ese alquiler. La extrema derecha de Vox se ha abstenido. El PSOE pretende que su ley, que inicia ahora su negociación parlamentaria, esté aprobada rápido, antes de que termine el año, pero visto el debate de hoy, solo la podrá aprobar con el Partido Popular. Hay que recordar que es una ley orgánica, modifica tan solo 2 artículos del Código Penal y, al ser una ley orgánica, necesita mayoría absoluta, 176 votos. Mariola, gracias, buenas noches. Así, hasta luego, buenas noches. Tu análisis, Lola, empiezo por ti. Bueno, yo creo que para empezar, aunque haya habido divisiones políticas, es verdad que es una cuestión que compete bastante a cómo cada uno lo ve, ¿no? No creo que se pueda enmarcar en las típicas divisiones de los partidos o dentro de un gobierno, o dentro de una coalición o incluso dentro de una misma formación política, ¿no? Es cierto que hay una parte del feminismo que hace mucho tiempo que bueno, pues que considera que la prostitución se debe legalizar, se debe, en fin, regularizar para que las mujeres que quieran dedicarse libremente pues lo hagan con todas las garantías. Pero yo creo que los tiempos no van por ahí, que es una visión un poco antigua. Es que antes escuchaba la intervención de estigmatizar. Bueno, hombre, si ser puta no tiene ya un estigma, pues que vengan y me lo expliquen, ¿no? Porque no es que se trate de estigmatizar, es que ya está estigmatizado. Yo creo que es una regulación que nos hace avanzar, que regularizar la prostitución significaría que los clientes, bueno, que me gusta mucho que los llaméis puteros, porque no, si se estigmatiza el nombre de puta, resulta que el otro es un cliente, no tiene ningún tipo de estigma, ¿no? Pero significaría que los clientes pues piensan que como es legal, las mujeres lo hacen porque quieren y de buen grado, y yo creo que todos sabemos que la inmensa mayoría no es así. Por tanto, me parece que es un avance y que aquí hemos discutido muchas veces con Ada Colau, precisamente por este voto de los comunes, sobre el tema, y yo creo que bueno, pues que quizá hay profesiones que ya no existen, por mucho que uno quiera dedicarse a ellas. Es decir, por mucho que pueda haber algún sector minoritarísimo de mujeres que quieran dedicarse a esto, pues hay profesiones que tienen que ir desapareciendo, es mi opinión. Santiago. Pues fíjate, yo estoy absolutamente de acuerdo con Lola. Yo creo que hoy hemos empezado a dar pasos para construir un país mejor. Sin ninguna duda, abolir la prostitución, perseguir a los puteros, era una obligación que tenía el poder legislativo, legislar en esa dirección. Y yo creo que el acuerdo entre los 2 grandes partidos de este país, Partido Socialista y Partido Popular, es una buena noticia, que se pongan de acuerdo en salvaguardar una parte de los derechos de la sociedad. Este debate es antiquísimo y además es un debate muy complejo. Yo recuerdo que en el Ayuntamiento de Sevilla se puso en marcha una norma en la que se castigaba al cliente y se buscaba trabajo, o sea, se hacía un trabajo social con la persona que ejercía la prostitución.
En el primer trimestre se multó a 46 puteros. 33 de ellos pagaron en pronto pago, incluso y eran multas entre 750 euros y 3.000 euros. Quiero decir, todos los pasos que demos ahí, sea desde la administración, que sea bien dados están, porque el fenómeno de la prostitución callejera bajó muchísimo en la ciudad de Sevilla. O sea, de ser un problema a la vista de todo el mundo, dejó de ser un problema, no dejó de existir, pero se combatió una parte. Y que fuera al cliente a quien se multaba y no a quien ejercía la prostitución, pues yo creo que fue un paso inteligente. Y yo creo que hoy Partido Popular y Partido Socialista dan un buen paso hacia adelante en construir una España mejor, donde la prostitución pues no tenga sitio. Manuel Rico. A ver, yo creo que siempre ayuda para empezar a entender en las realidades complejas cuál es la realidad. La realidad es que estamos hablando de que en España se calcula que hay 45.000 mujeres prostituidas y que es un, comillas, negocio, porque bueno, para los proxenetas sí lo es, que mueve en torno a 18.000 millones de euros al año. 18.000 millones de euros al año. Es muy difícil de calcular con precisión, lógicamente, porque la mayor parte es economía sumergida. La inmensa mayoría de estas mujeres lo hacen en contra de su voluntad. Son mujeres explotadas, engañadas muchas veces, que a veces sufren, más allá de la prostitución como tal, pero luego otras violencias, y por lo tanto, lo que hay que legislar siempre es para esa inmensa mayoría, en este caso, que está sufriendo una situación completamente inaceptable. A mí una de las situaciones que me parecen más inasumibles en nuestro país es que en este momento se sabe en qué lugares hay mujeres que están siendo violentadas y que no pase nada, ¿no? Entonces, eso es el paso absolutamente primero y fundamental. A partir de ahí puede haber dos situaciones minoritarias, excepcionales, pero que, o preocupantes, y que yo creo que el legislador también tiene que tener en cuenta. La primera, ¿cuál es? El ejemplo de Suecia, el paradigma del abolicionismo lo muestra, es que efectivamente se genere cierta prostitución ilegal, ¿vale? Por lo tanto, como todos los mercados, y sigo empleando el término del proxenetismo y lo que es una explotación, prohibido, siempre que se prohíbe algo, puede haber, surgirá una situación ilegal. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer, obviamente, en la ley es potenciar absolutamente todos los elementos para intentar erradicar y combatir la situación ilegal, igual que se hace en cualquier otro ámbito. Por lo tanto, que vaya a haber ilegalidad no es una justificación para permitirlo, porque si no, por esa regla de 3, te tienes que cargar todo el Código Penal, ¿vale? Entonces, yo ahí sí que comparto la crítica, pero para eso este es el primer paso y por lo tanto hay que mejorar durante el trámite parlamentario de la ley. Comparto que hay que hacer un plan qué pasa con las personas actuales, hay que tocar la ley de extranjería, porque la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son extranjeras, 80%. Hay que garantizarles papeles, etcétera. Entonces, todo ese campo yo creo que la ley es absolutamente mejorable. Luego hay un segundo argumento que utilizan quienes consideran que esta ley no es correcta, que es el de la supuesta prostitución voluntaria. Yo no quiero decir que estamos hablando de 45.000 personas, a lo mejor hay algunas, una minoría que es voluntaria, vale. Pues entonces a lo mejor hay que buscar una situación en la que si queda absolutamente establecido que una mujer quiere ejercerla voluntariamente, pudiera, pero eso desde luego no pasa por lo que ocurre en Alemania, que es el contramodelo a Suecia, ¿no? Donde hay miles de empresas dedicadas a la prostitución y por lo tanto a la explotación de las mujeres. Eso desde luego pasaría por que bajo ningún concepto pudieran tener ser empleadas de otra persona. Para esa inmensa minoría, no sé si se puede buscar una solución en esa línea, pero desde luego lo que no puede haber bajo ningún concepto son proxenetas. Hemos tardado mucho en proteger a la mayoría. Bueno, yo creo que es lo fundamental, pero... La minoría hay que pensar en ella sin ninguna duda, claro. Pero lo que no podemos estar es obviando y mirando hacia otro lado como lleva este país 40 años sin mirar a un problema que tiene y que es real. Estoy totalmente de acuerdo, he empezado así, por lo tanto, el problema fundamental es terminar con la prostitución involuntaria, que es la inmensa mayoría absolutamente. Ahora,
también es verdad, en Suecia están estudiando el tema de la ilegalidad, o puede haber esa minoría. Bueno, pues busquemos, que seguro que hay fórmulas, soluciones, pero que desde luego pasan porque los proxenetas tienen que salir absolutamente y por completo de la ecuación. Para cosas excepcionales, busquemos soluciones excepcionales, pero vayamos a la esencia del problema. La esencia del problema es que hoy se están explotando a 44.000 de las 45.000 mujeres que ejercen prostitución, y hay que ir contra eso y contra los proxenetas. 18.000 millones de euros al año. Blanqueo de capitales posterior, etcétera, droga, etcétera, crimen. Crimen organizado. A mí me llama mucho la atención en este debate la abstención de Vox. No soy capaz de entender todavía por qué no tiene posición en un asunto que debería estar muy claro para una formación conservadora como son ellos. ¿A qué lo atribuyes? No lo sé, no lo entiendo. Es que no llego a entender el porqué de su abstención. No lo puedo entender. Hoy hemos asistido en las Cortes, también en el Senado, en este caso, al primer cara a cara parlamentario entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha sido un estreno, no ha sido tan bronco ni mucho menos que los cara a cara que tenía el presidente con Pablo Casado, pero bueno, al final, en el fondo, tampoco es que haya brotado nada. No se atisba acuerdo posible entre el gobierno y el principal partido de la oposición, no ya en lo económico, tampoco, por ejemplo, en la eternamente retrasada renovación del Poder Judicial. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Comenzaba Feijóo su intervención reivindicando una política útil. Yo no he venido aquí a insultarle. Yo vengo a sumar, vengo a construir. No había mucha expectación en el Senado, pero pocas novedades al escuchar el fondo de los reproches. Señoría, una cosa es gobernar y otra cosa es resistir. ¿Podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz? Ofrece Feijóo la mano del PP a cambio de bajar impuestos, pero Sánchez no se cree esa voluntad. El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas, y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar. Y esa acusación soliviantaba al líder popular. A insultos me gana usted siempre. He venido a ofrecerle una alternativa. Señorías, ¿está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales? No ha respondido Feijóo a ese ofrecimiento ni tampoco se ha referido a la relación con Vox a pesar de los intentos de Sánchez. Señor Feijóo, escúcheme bien. Violencia de género, no violencia intrafamiliar. En Génova dicen que esperaban un tono más institucional del presidente y restan importancia a ese resbalón de Feijóo con el dato de la prima de riesgo. Dicen que lo verdaderamente importante es la deuda pública que está disparada y la inflación que ahoga a las clases populares. Tras el primer cara a cara Feijóo-Sánchez, Moncloa asegura que el efecto Feijóo se desinfla. Es más de lo mismo, aseguraban esta tarde en el Senado fuentes del Ejecutivo. Lo ampliaremos después, pero quiero escuchar, aunque sea brevemente, una primera pincelada de vuestro análisis sobre el escenario que dibuja a medio plazo el primer cara a cara que hemos visto hoy entre el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular. Lola, empiezo por ti. Bueno, yo creo que al menos el lenguaje se va pareciendo un poquito más, ¿no? O sea, no he escuchado a Feijóo decir minorías independentistas y no proetarras y cosas así que decía Pablo Casado. En fin, la agresividad verbal ha disminuido muchísimo. Los dos hablan bastante de economía y ahora lo que falta es que se entiendan un poquito más. Pero bueno, al menos lo que hemos visto hoy es un rasgo de política normalizada. Manuel. Pues yo discrepo con la máxima amabilidad posible. Yo creo que la política de Feijóo se puede definir muy fácilmente y muy brevemente. Ni una mala palabra, ni una buena acción. De momento, eso es lo que ha demostrado en los 2 meses de liderazgo. Que mejor que sea ni una mala palabra y no como antes, que eran todo barbaridades e insultos. Bien, perfecto, pero yo es que soy de los que creo que hay que fijarse en los hechos y no en las palabras. No, pero las palabras son importantes también. Ayer sí. has utilizado la misma frase que utilizó ayer para definir a Juanma Moreno, Juan Espadas, en el debate, la misma. Pues fíjate, yo también discrepo contigo. A ver, yo creo que a Pedro Sánchez se le empieza a complicar mucho la cosa, porque tiene enfrente un señor que gana elecciones. Pablo Casado estaba en creación de un liderazgo. Al Partido Popular ha llegado un líder, un tipo que ha ganado 4 veces por mayoría absoluta. Y eso, bueno, pues cambia la manera de dirigirse el presidente a él. O sea, ha cambiado
todo, ha cambiado la forma. El presidente Sánchez hoy ha tenido un gesto primero de acercarse al escaño y saludar. Ya todo cambia, o sea, va cambiando todo. Y Feijóo es un político muy previsible, y va a hablar solo de economía, va a hablar muy poco de ideas, va a hablar muy poco de ideología y va a hablar mucho de economía, que sabe que es donde está su nicho. Y además Feijóo ha llegado como quería, ha llegado a un Partido Popular bajo palio, sin ninguna duda sobre su liderazgo y a un año de unas elecciones. Sí, bueno, yo estaba definiendo la actuación de Feijóo, que el escenario cambia para el gobierno con que Feijóo enfrente en vez de con Casado, es una obviedad, yo eso no lo pongo en duda. Yo estaba definiendo los 2 meses de liderazgo o los que lleve y lo que... Le ha llevado una propuesta al presidente del gobierno a una reunión y Adriana Lastra ese mismo día dijo, ha venido un señor aquí sin papeles. Hombre, si lo vimos entrar en la Moncloa con un documento... Insisto, Vox, bueno, obviamente el bloqueo, la ocupación del Poder Judicial. Cuando empiece a haber buenas acciones en ese sentido, pues entonces cambiaré mi juicio, pero de momento yo solo puedo analizar lo que existe. Tú dices lo que va a ocurrir, que solo va a hablar de economía, tal, yo no lo sé. Bueno, lo que está haciendo de momento, y yo creo que tiene voluntad de pacto, lo que ha dicho cómo quiere llegar a un pacto. Vamos a ver. Se lo ha explicado al presidente del gobierno. Usted no me puede insultar por la mañana y pedirme un pacto por la tarde. Si usted quiere un pacto, sentémonos a crear pactos de Estado. Vamos a ver. Y hoy se lo ha vuelto a repetir. Si es que, Santiago, dejemos a las minorías a un lado cuando no tienen razón y pongámonos de acuerdo las mayorías. Bueno. Margarita Robles, ministra de Defensa, buenas noches. Buenas noches y además encantada de estar hoy aquí con vosotros. Gracias por venir al estudio de Hora 25. Ministra, Ucrania está pidiendo armamento pesado, está pidiendo carros de combate, misiles tierra-aire. ¿España se los va a mandar? Vamos a ver, España tiene la solidaridad plena con Ucrania. Desde que empezó la guerra nosotros hemos hecho ya varios envíos de aviones con material, también un barco. En todo el tema del envío de material hay que ser siempre muy prudente y muy discreto, por razones de seguridad y porque luego no todo el material que se puede enviar hay preparación suficiente allí en Ucrania para llevarlo, es decir, llevar determinados carros de combate y demás. Por tanto, yo lo que sí puedo decir es que la solidaridad de España es total, que todo lo que podamos aportar dentro de nuestras disponibilidades, porque España es un país que tiene también sus limitaciones, lo vamos a hacer y que estamos permanentemente en contacto con ellos para todo aquello lo que nosotros podamos colaborar y podamos enviar, hacerlo. Y también me importa mucho remarcar que no solamente el material de guerra, por entendernos, sino que está España haciendo una labor muy, muy importante en el ámbito humanitario. No solamente las personas que estamos recibiendo aquí, sino también mutilados en combate en Ucrania. Yo la semana pasada, por ejemplo, estuve en el Hospital Militar de Zaragoza, donde tenemos en este momento 14 mutilados de Ucrania, gente con unas mutilaciones terribles, porque el armamento que está utilizando Rusia es muy, muy destructivo. Entonces están en este momento, por ejemplo, en el Hospital Militar de Zaragoza, gente joven, herida en combate, pues con todo tipo de mutilaciones, de amputaciones. Vamos a seguir trayendo gente. ¿Son civiles? Hay civiles y hay militares, porque allí hay militares que estaban en combate y hay muchos voluntarios que se han apuntado también. Por tanto, la colaboración es con el envío de armas que yo siempre digo defensivas. Esto lo digo muy claramente cuando, por deformación profesional, si a ti te atacan, te tienes que defender, pero también en el ámbito humanitario. Ver a esas personas, esa gente joven, agradeciendo a España pues las prótesis que se le está poniendo, la rehabilitación que se le está poniendo, y todos ellos decían una cosa, gente muy joven, como decía antes, la voluntad que quieren de volver a su país y de volver a luchar. Yo me regalaron una bandera de Ucrania con una dedicatoria de todos ellos, dando las gracias a España por la solidaridad y por el apoyo a Ucrania. Ministra, pero volviendo al tema del armamento pesado, ¿vamos a enviar a Ucrania algunos de los Leopard que tenemos en Zaragoza? Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Los Leopard de Zaragoza llevan muchos años que no están en uso. Desde el 95, ¿no? Exactamente. Son unos carros que en este momento no están en uso. Y, por tanto, habría que hacer las reparaciones correspondientes para poderlos enviar. Si usted me dice en el día de hoy no tendría ningún sentido porque no están en uso. Que después, con empresas, que se pueda hacer algún tipo de adecuación de ese material, pues ya veríamos y probablemente estemos en ello. Pero tiene que quedar muy claro que a día de hoy
no podríamos enviar, porque no sería razonable, un material que no está en funcionamiento. Que se puedan hacer algún tipo de reparaciones importantes, eso ya veríamos, es lo que hay que ver, pero a día de hoy no están en uso. Pero está sobre la mesa el hacer esas reparaciones. La posibilidad de estar sobre la mesa, de hacer ese envío está sobre la mesa. Piense que nosotros estamos coordinando ese envío con el resto de los países de la Unión Europea y de OTAN, porque además es una cosa razonable que cada país envíe lo que puede enviar y coordinadamente lo haga también con otros países. Por tanto, la posibilidad de enviar material que se pueda reparar está sobre la mesa. Son procesos que son largos, que no son cortos, y siempre coordinadamente con otros países. Misiles tierra-aire también. Yo no, ya me van a permitir que no sea tan explícita por razones de seguridad, como decían. Si el material que les enviáramos necesitara preparación de los ucranianos, ¿se la daríamos también? Sin duda. Yo eso sí que lo puedo decir públicamente, porque a mí el ministro de Ucrania, como al resto de los países de la Unión Europea y de OTAN, nos ha pedido entrenamiento y nosotros hemos ofrecido la posibilidad de hacer entrenamiento, hacerlo en un país cercano a Ucrania. Letonia. No voy a decir el país, precisamente por razones de seguridad también. Efectivamente, todo el mundo sabe que nosotros en Letonia tenemos carros de combate, pero por razones de seguridad, piense que tenemos más de 500 hombres y mujeres en Letonia y hay que proteger esa seguridad, que están haciendo un trabajo magnífico, y sino también la posibilidad de hacer esos entrenamientos aquí en España. ¿Se baraja la idea de traer a militares ucranianos a España para formarlos aquí? Si el gobierno ucraniano lo pidiera, tanto España como el resto de los países, pues estaríamos dispuestos, sin ninguna duda. ¿De forma inminente? Eso depende, como digo, del gobierno ucraniano. Piensa que en este momento Ucrania, por razones obvias, no puede prescindir de gente joven, sobre todo de hombres de más de 18 años, pero también mujeres. Yo le puedo decir que en Zaragoza hay mujeres combatientes que resultaron heridas, ¿no? Eso tienen que ser ellos los que hagan una valoración, y todos los países de la Unión Europea y de OTAN han mostrado su solidaridad en el sentido de este apoyo que estamos hablando, pero también del correspondiente entrenamiento. Ministra, por la información que recibe de la evolución de la guerra, ¿qué podemos esperar en los próximos, no sé si semanas, meses? Esto se está enquistando, da la sensación. Pues desgraciadamente todos pensamos al principio que iba a durar 3 o 4 días, esa era la idea de Putin, llegar, que derrocar a Zelensky y de alguna manera partir Ucrania. La resistencia, todo el mundo lo conoce, de Ucrania ha sido heroica, pero es una resistencia que yo digo siempre, es una resistencia también en valores, que un país tiene derecho a ser libre, un país tiene derecho a tener sus propios principios, y se han resistido heroicamente. Ya digo yo, la semana pasada hablando con estos jóvenes en Zaragoza, ese coraje, esa fuerza, ese defender su país, defender sus valores, y por tanto la guerra puede durar. Yo no me atrevo a decir cuánto tiempo puede durar, pero el ejército ruso está teniendo muchas más bajas de las previstas. Todo el mundo pensaba que el ejército ruso tenía una potencia que se ha demostrado que no tiene, y se ha encontrado del otro lado lo que es un comportamiento heroico de los ciudadanos de Ucrania. Así que las previsiones que hacemos son unas previsiones largas. Ojalá las distintas vías que pueda haber de que haya diálogo prosperen, porque es terrible, ¿no?, que estemos viviendo en el siglo XXI una guerra convencional que no solamente se está traduciendo en los miles y miles de muertos y de heridos, como digo, esas terribles amputaciones, sino las consecuencias que está teniendo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la hambruna que se está generando en un continente como África. África en este momento es un continente del que nos olvidamos muchas veces. España no, porque siempre España ponemos el foco en África, pero lo que está ocurriendo en países como Somalia, en el que además de que no llega al grano, está habiendo unas sequías por el cambio climático. Entonces es una situación muy complicada. Yo creo que hay que trasladar siempre un mensaje de optimismo, pero en el mundo estamos viviendo un momento difícil y complicado. Ministra, empieza dentro de nada la negociación presupuestaria. ¿Qué porcentaje del PIB va a destinar España a defensa el año que viene? Bueno, yo no sé, el año que viene hay un compromiso del presidente del Gobierno de incrementar el presupuesto en defensa, pero yo quiero hacer siempre una mención especial cuando hablamos de incrementar el presupuesto en defensa. Incrementar el presupuesto en defensa supone modernidad, tecnología para las Fuerzas Armadas, pero supone
creación de puestos de trabajo. Y una creación de puestos de trabajo muy importante. Mire, las fragatas que se están construyendo en Ferrol hacen que 7.000 personas de Ferrol estén trabajando precisamente en la construcción de las fragatas. Ferrol vive precisamente de la construcción que hace para la Armada. Lo mismo está ocurriendo con el submarino en Cartagena. Lo mismo está ocurriendo en Asturias con los 8x8. En Sevilla también con los 8x8. Es decir, que construir... Invertir en defensa es invertir en industria española, es invertir en puestos de trabajo, en creación de puestos de trabajo de todo tipo, directos e indirectos, y también hoy en día el tipo de actuaciones que se realizan en el ámbito de la defensa exigen una tecnología dual, es decir, una tecnología que vale tanto para el ámbito militar como para el ámbito civil. Así que yo siempre lo digo, invertir en defensa es invertir en paz, pero incluso para aquellos que puedan ser más, que puedan ponerle más pegas, es invertir también en la creación de puestos de trabajo. No me puede concretar el incremento que va a haber este año. Bueno, el incremento presupuestario, eso ya corresponde en las negociaciones del presupuesto. Sí que hay ese compromiso del presidente del Gobierno, que es un compromiso del presidente del Gobierno de España y de todos los países de la Unión Europea. A mí me parece que es una cosa muy importante que vemos que todos los países de la Unión Europea, como los países de OTAN, son países... dijéramos, la democracia en estado puro, son países absolutamente democráticos y todos hacen una apuesta por incrementar el presupuesto en defensa desde ese punto de vista, ¿no? Hay socios en la OTAN a los que cuesta llamar democracia, ministra. Pues, hombre, hay algunos que sí, pero por ejemplo nadie puede negar que Suecia y Finlandia, por ejemplo, que se iban a incorporar, son países democráticos con mayúscula, ¿no? ¿Y Turquía, que los está vetando también? Y Turquía, por ejemplo, pues ahí tenemos un ejemplo en Turquía que puede ser más criticable, pero también forma parte de una alianza que es una alianza que en este momento está protegiendo frente a una invasión que es la invasión de Rusia. Lo que está claro es que quien está masacrando en Bucha y a Ucrania es Rusia, eso no puede haber ninguna duda. La idea del gobierno sigue siendo duplicar el porcentaje del PIB que destinamos a defensa, pasar del 1,08 que estamos ahora mismo al 2%. Bueno, el compromiso es un compromiso que se ha asumido, pero es un compromiso que será en muchos años. ¿En cuántos? Yo no le puedo decir, pero ¿2030? Perdón. 2030. Por ejemplo, en 2030, es decir, que va a ser un presupuesto que va siempre a ir unido a la modernización de las Fuerzas Armadas y a la creación de puestos de trabajo y a favorecer a la industria española. ¿Habrá algún anuncio concreto respecto a esto en la cumbre de la OTAN de final de mes? Eso ya lo veremos cuando llegue la cumbre de la OTAN. Que llega en nada, en cuestión de semanas. Pues llega ya estamos todos preparándolo y la verdad que yo creo que para España es un motivo de orgullo porque es el reconocimiento también a muchos años de contribución. Mire, yo siempre lo digo, las Fuerzas Armadas españolas han perdido 188 hombres y mujeres en misiones de paz. No hay nada más generoso que ir a morir a un país que no es el tuyo para salvar a otras personas. Y, por ejemplo, hombres y mujeres españoles han muerto 119 personas en misiones de OTAN. Es un reconocimiento también a la labor de las Fuerzas Armadas españolas. Yo siempre lo digo, las Fuerzas Armadas españolas son muy eficaces, pero además tienen muchísima empatía con las poblaciones donde están. Y lo vimos este verano en Afganistán, el gran trabajo que hicieron las Fuerzas Armadas españolas evacuando a la gente de Afganistán, gente que había colaborado precisamente con España. Y desgraciadamente cuando se fueron las fuerzas de OTAN, ¿qué está pasando en Afganistán en este momento? ¿Qué les está pasando a las mujeres y a las niñas en Afganistán? Y eso hay que reconocerlo. Es decir, durante los 20 años que tuvimos las misiones allí en OTAN, Afganistán fue un país en el que las mujeres pudieron trabajar, pudieron hacer su profesión. Ahora, en este momento, ¿cómo tienen que salir a la calle? Si es que pueden salir. Las niñas no pueden ir a las escuelas. Entonces, tendremos que valorar también positivamente el trabajo que se hizo y la parte de fracaso que supuso 20 años después que las mujeres en Afganistán están en la situación en la que estén. Ministra, cumbre OTAN a finales de mes. En Madrid, Biden ha confirmado ya la asistencia. Sí, Biden ha confirmado la asistencia y además de los países de OTAN y de Suecia y Finlandia, pues han confirmado también asistencia los primeros ministros y presidentes de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón y de Corea del Sur. ¿Qué le sugieren las críticas de su socio de gobierno, Podemos, por destinar el dinero a organizar la cumbre de la OTAN y no a cumbres pacifistas, que dijo Yone Belarra? Bueno, mire, yo es que siempre tengo una cosa muy clara. La paz la queremos todos.
Y como dicen a veces en las Fuerzas Armadas, hay algunos que hablan de paz y otros trabajamos por la paz. Por lo tanto, hablar de la paz hay que implicarse en ella. La paz está muy bien, hacer discursos porque todos queremos la paz, pero hay que implicarse y trabajar en la paz. Y yo le puedo decir que en lo que hace referencia a España, los hombres y mujeres que están en Letonia, que están en Lituania, que están en el Mediterráneo, están precisamente previniendo y trabajando por la paz. Así que yo creo que cuando se habla de la paz, en la paz estamos todos y por la paz trabajamos todos. Y al revés, creo que el que España tenga un liderazgo internacional en esta cumbre, que sin ninguna duda es una cumbre para trabajar por la paz, pues yo creo que tiene que ser un motivo de satisfacción. ¿Debilita la posición política de España como anfitriona el hecho de que dentro de su gobierno haya estas fricciones públicas sobre si acoger o no? No, en absoluto. Mire, yo he estado hace 15 días en Estados Unidos, en el Pentágono. He recibido mis visitas del ministro británico. Estaba haciendo muchas visitas en Lituania. Al contrario, España y luego el presidente del gobierno que se está volcando desde la proyección internacional. España es un país serio, riguroso y es un país muy respetado también. Nosotros, cuando asumimos un compromiso, dentro de nosotros no somos Estados Unidos, pero somos un país riguroso, serio y creíble. Y desde luego, a nivel internacional, España es un país muy respetado y siempre lo decimos, con el respeto a todo el mundo, la política de exterior y la política de defensa la marca el presidente del gobierno. Hoy hemos sabido que el juez que investiga el espionaje con Pegasus a móviles del gobierno, entre otros el suyo, ha citado a declarar como testigo al actual ministro de la presidencia, Félix Bolaños. ¿A usted la han citado? ¿La van a citar? No, bueno, a mí me hicieron, vamos a ver, quizá yo por deformación profesional y como he estado toda la vida trabajando y sé lo que es el mundo de la justicia, me parece normal. Lo primero, y yo quiero remarcarlo, creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer denunciando lo que ocurrió. ¿Fue idea suya, por cierto? Fue idea del gobierno. Yo lo que tengo que decir muy claro es que cuando alguien tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, la obligación es denunciarlo. No me va a decir si fue iniciativa suya. No, yo lo que le puedo decir es que esto no es de primero de derecho, es de primera de ciudadanía. Igual que decimos que cuando se tiene conocimiento de un hecho delictivo hay que denunciarlo, el gobierno lo que hizo fue denunciarlo. Mire, hay otros que critican eso y lo que hacen es tratar de ocultar a la justicia, que no se sepa, falta de transparencia. El gobierno lo que hizo fue ponerlo en conocimiento de la justicia, insisto, de primero de ciudadanía. Y a partir de ahí el juez está haciendo lo que tiene que hacer. Al ministro Bolaños se le ha citado en calidad de testigo y bueno, creo que es muy positivo el que el juez trate de llegar hasta el final y los testigos precisamente lo que están es para poder ayudar y para poder colaborar en la acción de la justicia. Por tanto, este gobierno, desde el momento en que puso en conocimiento de la justicia, como comparecerá el ministro Bolaños o a cualquiera que se le cite, pues lo que hacemos es colaborar con la justicia. ¿A Bolaños exactamente por qué se le cita? ¿Porque era secretario de la presidencia en el momento en el que había que custodiar esos móviles? No tengo ni idea, eso es una decisión del juez, pero efectivamente el juez está tomando más decisiones. La semana pasada también prestó declaración la anterior directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y también un funcionario del Centro Criptológico Nacional. Por tanto, el juez está haciendo todas las investigaciones que considera oportunas, pero es importante remarcar como testigo, y el testigo lo que hace es coadyuvar y colaborar con la justicia. Asume que a usted la van a citar. Quiere decir, uno de los móviles comprometidos era el suyo. Yo lo que puedo decir es que el juez a las personas que éramos perjudicadas nos hizo algo que, bueno, los juristas saben bien, es el ofrecimiento de acciones por si queríamos comparecer. Nosotros entendimos que estábamos muy representados por la abogacía del Estado y sin ninguna duda, porque es imprescindible, y en mi caso por absoluta convicción, creo en la justicia, hay que colaborar con la justicia y cuando hay un hecho delictivo hay que denunciarlo. ¿Usted como jueza llamaría a declarar como testigo a la víctima de un robo de información? Sí, me parecería razonable, me parece que es yo no sé lo que hará el juez y además yo en eso siempre soy muy respetuosa con la labor de los jueces. Yo siempre digo que igual que me siento muy orgullosa de la labor que realizan las Fuerzas Armadas españolas, me siento muy orgullosa también de la judicatura española. Hay veces que no comparto sus decisiones, pero bueno, eso es normal, estamos en una democracia, pero creo que tenemos unos grandes jueces y me siento también muy orgullosa de ellos. ¿Ha llegado a saber qué información le robaron?
Mire, yo no lo sé exactamente porque en mi caso era una cantidad muy poquita y no en comparación con lo del presidente y sobre todo con lo de Marlaska, que le sacaron de allí gigas y gigas. Bueno, yo no sé lo que le sacaron a otros, yo sé que en mi caso fue bueno, pero lo que sí que insisto, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era denunciarlo. Y fíjese algo que también me parece muy importante, yo nunca, ni ninguno de nosotros hemos hecho ninguna especulación, habrá sido, no habrá sido. Hemos vivido casos recientes en los que ha habido otras agresiones con Pegasus y enseguida se hacían especulaciones, no solamente especulaciones, sino afirmaciones rotundas de que habría sido uno o que habría sido otro. Hay que ser muy prudente, hay que en estos casos ver si se llega hasta el final y si no siempre muchísima prudencia, denunciar los hechos, muchísima prudencia y mientras no haya una autoría conocida por parte de los jueces, mucha responsabilidad y mucha prudencia. Fue Marruecos y no lo pueden decir. No, yo no tengo ningún elemento para pensar que haya sido, no tengo ningún elemento respecto de nadie, porque hoy en día todo el mundo sabe que se puede llamar Pegasus, se puede llamar de otras maneras. Hoy en día es muy fácil los ataques. Mire, le voy a decir un dato muy rápido. El día anterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia hubo combinados 300 ciberataques a terminales de Ucrania. 300. Fíjese, porque una de las grandes vulnerabilidades que tenemos en este momento, el mundo entero, son los ciberataques. Es muy sencillo y al mismo tiempo es muy difícil saber quiénes están detrás de esos ciberataques. Dígame una cosa, desde que se supo que le habían espiado el móvil, ¿le han vuelto a chequear el móvil en este mes y pico que ha pasado? No me han vuelto a chequear el móvil. No. ¿Pero y eso? No me han vuelto a chequear el móvil, pues porque ya me lo chequearon en su momento, pusieron las prevenciones correspondientes y tampoco se crea que soy yo mucho de las que hablo por el móvil, ¿eh? o sea que lo deja en otra habitación. No, porque ¿sabe qué pasa? Que yo creo que es mejor hablar así de vis a vis. Aquí además no nos está escuchando nadie. Y además no nos está escuchando nadie, así no, es. Pero me sorprende que después de lo que ha pasado, que durante un año entero hubiera información en manos de terceros, bueno, no, mes y medio no se vuelva a vamos a ver, no, yo quiero hacer una especificidad. Durante este año ha habido varios controles de los móviles. Lo que pasa es que a veces esa infección por Pegasus requieren un plus especial a la hora de detectar. Es decir, yo sí me hago controles, por supuesto, en mi despacho y en otros sitios, determinados controles de seguridad, pero a veces el nivel de la tecnología es tan complicada y tan difícil que a veces es muy difícil detectarlo, ¿eh? ¿Le dolió dejar caer a Paz Esteban? Bueno, mire, yo creo que hay que precisar siempre una cosa. Lo he dicho y además lo diré las veces que sea necesaria. Paz Esteban es una funcionaria que llevaba 38 años trabajando en el Centro Nacional de Inteligencia, a la que yo he defendido siempre y defenderé como funcionaria. Es decir, yo he oído que se le hacían imputaciones de hechos delictivos, como que se decía que se había entrado en teléfono sin autorización judicial, lo cual es rotundamente falso. Por tanto, yo a Paz Esteban como funcionaria la voy a defender siempre. Pero también pienso que Paz Esteban tenía un cargo político, que era una Secretaría de Estado. Y en la política, todos los que estamos en política sabemos que, pues que llega un momento en que a lo mejor hay que dar un impulso nuevo o tiene que ir una persona nueva. Por tanto, aquí hay que distinguir lo que es Paz Esteban como funcionaria del Centro Nacional de Inteligencia, no solo mi respeto, sino mi agradecimiento y mi reconocimiento. Como cargo político, como Secretaria de Estado que era, pues yo creo que el Consejo de Ministros hoy ha cesado a alguna directora de gabinete, la semana pasada otros secretarios de Estado, es absolutamente normal. ¿Qué hizo mal Paz Esteban? No sé, es que para que te cambien no tienes que hacer nada mal. Es simplemente que se considere que se empieza una etapa nueva y que hay una persona que puede darle un impulso diferente. Y fíjese que la persona que se le nombra es una persona que es también funcionaria durante 30 y muchos años del Centro Nacional de Inteligencia. Cuando le cambian a uno de un sitio, no es que lo haya hecho mal, es que se considera que puede haber alguien con un impulso nuevo, que llega un momento nuevo. Pero entonces destituyeron a alguien que lo había hecho todo bien. Yo vuelvo a decir, no hemos destituido a nadie, se ha sustituido a una persona por otra. Y desde el punto de vista de política, es decir, a la gente que se le accesa en la política es que ha hecho las cosas mal. Habitualmente. No necesariamente. ¿Usted cree que cuando hay un cambio de gobierno es porque las personas que estaban lo han hecho mal? No, en absoluto. Es porque quien sea, cuando es un cambio de gobierno es el presidente. Yo misma he tenido 3 secretarios de Estado por distintas razones y lo han hecho todos magníficamente. Entonces, porque además son trabajos de equipo. ¿Usted como máxima responsable del CNI llegó a poner su cargo a disposición del presidente en aquellos días turbulentos?
Yo tengo un compromiso con el presidente del Gobierno. Es un compromiso. Mire, voy a decir una cosa y además lo voy a compartir con los oyentes. Yo hoy, hace 4 años, que tomé posesión como ministra de Defensa. Han sido y están siendo unos 4 años verdaderamente apasionantes. Yo me incorporé al proyecto de Pedro Sánchez. Creo que está siendo muy bueno para España. Estamos trabajando para España. Lo estamos haciendo con muchísima ilusión, con mucho entusiasmo. Seguimos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, y yo estoy absolutamente comprometida en este proyecto, que es un proyecto de hacer una España mejor, de hacer una España con los más vulnerables. Hemos vivido lo que hemos vivido una pandemia, una situación durísima, estamos viviendo una guerra, y creo que el proyecto y el Gobierno de Pedro Sánchez es quien mejor lo está haciendo. El presidente Sánchez dio a entender el otro día en el Congreso que él no sabía que el CNI estaba espiando al entonces vicepresidente catalán Pere Aragonès. ¿Usted lo sabía? Yo lo único que le puedo decir es que en relación al Centro Nacional de Inteligencia yo no voy a hacer nunca ninguna declaración. Lo que sí que voy a decir rotundamente y de una forma absolutamente contundente es que el Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con arreglo a derecho y con arreglo a la ley. Y eso hay que decirlo claramente y sin complejos. Así que es lo único que le puedo decir, que el Centro Nacional de Inteligencia ha actuado y actuará siempre, por lo menos en el tiempo que estamos en este Gobierno, con arreglo a derecho. ¿Y entonces quién espió a las otras 4 decenas de personas que venían en el informe de New Yorker? Primero, yo no sé si estaban espiadas o no, yo no lo sé. ¿Usted cree que no existe ese espionaje? Yo no, ni lo sé, ni lo dejo de saber. Como le decía antes, creo que en una democracia quien dice cuándo se ha cometido un hecho delictivo son los jueces. Yo desde los 23 años soy juez y tengo muy interiorizado que quien decide si se ha cometido un hecho delictivo no somos ni usted ni yo, sino un juez correspondiente. Por tanto, yo no lo sé, y podrá ser o podrá no ser, no me corresponde a mí. Lo que sí que sé es que fíjese si ha habido transparencia en esto, que el Gobierno lo primero que hizo fue quitar las trabas necesarias para que se pudiera constituir la comisión de gastos reservados y decretos, para que allí la directora del Centro Nacional de Inteligencia pudiera explicar y quedara muy claro que las intervenciones que habían hecho eran siempre con autorización judicial. El otro día vimos imágenes de una unidad del ejército arrodillada ante un cura en el Valle de los Caídos. El ejército le abrió un expediente y lo destituyó. En menos de 2 horas. ¿Lo ordenó usted? ¿Perdón? ¿Lo ordenó usted? No, lo hicieron ellos. Bueno, por supuesto yo lo comparto al 100%, pero ellos mismos, en menos de 2 horas. ¿Qué va a ser de ese capitán? Pues ese capitán se le abrió un expediente que se ha tramitado ya, que ha terminado con una sanción, está sancionado, que por razones obvias esa sanción tiene carácter reservado y yo no puedo darle publicidad, pero mire, el ejército español es un ejército moderno, europeo, plenamente comprometido con los valores democráticos y es un ejemplo en Europa y en muchos países del mundo. ¿Sanción económica? Las sanciones pasa lo mismo que el Centro Nacional de Inteligencia. En una democracia también tiene que haber áreas que son reservadas y esas áreas que inciden precisamente pues en el ámbito de la privacidad de una persona que ha sido sancionada en un expediente, pues yo no puedo decirlo aquí. ¿Son habituales este tipo de actividades dentro del ejército? Pues en absoluto. No solamente no son habituales, sino que ahí están. Pero fíjese que a mí me resulta una cosa curiosa. Cuando yo salía de ver el Hospital Militar de Zaragoza, de los militares trabajando con los amputados, con las personas que venían de Ucrania, salió lo de este capitán. Todo el mundo hablaba de este capitán, que es una anécdota que no representa absolutamente a nadie dentro de él. 120.000 hombres y mujeres. Y sin embargo, poner en valor el esfuerzo de los pilotos españoles trayéndolos de Ucrania, del personal médico militar curándoles en el avión y cuidándoles, de eso no hablaba nadie. Es una cosa no quita la otra, ministra. No, sí, claro, es que a mí me hablen de una persona que no representa a nadie, es como, yo creo que dentro del periodismo también puede haber alguien que a lo mejor no, lo que escribe no se corresponda con la realidad y no con eso hacemos un juicio de valor. Muchísimos, pero no son periodistas. A todo el periodismo. No lo sé. Serán otra cosa. Algunos pero se definen. Si escriben cosas que no son ciertas, no son periodistas. Ministra,
Hoy el Congreso ha empezado a tramitar la ley socialista para abolir la prostitución. ¿Usted es abolicionista? Mire, yo comparto plenamente la posición en este punto del Partido Socialista. Y creo que tenemos que dar un paso en ese sentido, porque es una manera de protección a determinadas mujeres que no tienen otra opción. Y lo que me gustaría que en todas estas materias no hubiera debate. A veces a mí me sorprende que en cuestiones que yo creo que son un poco... Bueno, no sabría cómo definirlas, que haya debate sobre estos temas, ¿no? A veces los ciudadanos no nos entienden a los que estamos en la política, ¿no? Porque nos creamos, es bueno debatir y sin duda, pero a veces hay una serie de enfrentamientos en cosas que es difícil entender que pueda producirse esas divergencias. Margarita Robles, ministra de Defensa, gracias por venir a la SER. A vosotros, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Empezamos a cerrar este martes 7 de junio yéndonos en directo al Hotel Palace de Madrid, porque se están entregando esta noche los premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Y ojo a quién se ha llevado el premio por ser azote del gobierno: Pablo Casado. Aunque él evidentemente ya no ha ido en persona a recogerlo. Siguiendo la gala está Lidia Ramón. Lidia, acaba de recibir el Rejón, el de Mejor Orador. ¿Es así, verdad? Buenas noches, Aimar. Sí, así es. Se ha llevado el premio Emilio Castelar a Mejor Orador. Ha sido para él, que aseguraba además que llevaba años esperando este premio. Esto está mal decirlo, pero yo cuando en mi primer año en el Congreso me dieron un premio, me dieron el premio de redes y lo agradecí, pero a mí en realidad, está mal decirlo, pero a mí me apetecía este. Me siento muy honrado, también por el nombre que lleva este premio. Ahora se ha puesto muy de moda decir que para estas cosas de hablar, que hay que ir a cursos, que hay que hacer coaching, lo que hay que hacer es creérselo. Y para transmitir lo que hay que hacer es creérselo, y yo me lo creo. Se trata de una noche muy esperada por periodistas y parlamentarios que llevaba sin celebrarse desde 2018 a causa del adelanto electoral en 2019 y en 2020 por la situación sanitaria. También ha habido ausencias entre los premiados, como decías, como la de Pablo Casado y también Macarena Olona. Se han llevado el premio al azote del gobierno y el del castigo a la prensa, respectivamente. El de Casado sí que lo ha recogido, lo ha hecho Javier Maroto, mientras que el de Olona se ha quedado sin recoger. Ningún participante de Vox ha venido esta noche. Entre los momentos más divertidos, el del premio a la mejor relación con la prensa, un premio que han compartido Cuca Gamarra y José Luis Ábalos por un empate técnico. Ábalos ha confesado que no sabía muy bien cómo tomárselo. No he entendido muy bien esto de exequo, ¿qué quiere decir? Pero bueno, lo importante es llevárselo, ¿no? Muchas gracias, aunque sea... No sé si es póstumo o en activo o no. Bueno, en todo caso, lo interpreto bien. Lo interpreto de buen rollo, vaya, decir que estos son los premios de buen rollo, ¿no? Yolanda Díaz ha recibido el del azote a la oposición y ha recordado en su discurso los famosos datos que daba cada semana al exsecretario general del PP, Teodoro García Egea. Y sobre todo, lo que creo que funciona, a pesar de que creo que no está Teodoro, es dar datos. Estoy convencida que el premio, más que azote, es porque a la gente le gustan los datos y le gustan poco los insultos y le gusta poco el ruido. Entre otros premiados, Edmundo Val como parlamentario más activo, Gabriel Rufián como parlamentario 2.0 o Laura Berja del PSOE como diputada revelación. Una noche, Aimar, divertida, con muy buen rollo y que para muchos solo acaba de empezar. Lidia, gracias. Hasta ahora. Hora 25. Aimar Bretos. 3 claves hoy muy significativas sobre las elecciones andaluzas. La primera, Yolanda Díaz va a compartir mitin este domingo con Íñigo Errejón, pero con nadie de la Dirección Nacional de Podemos. La imagen es muy potente, muy significativa. Yolanda Díaz en un mitin con Íñigo Errejón, pero sin la Dirección Nacional de Podemos, sin Yone Belarra, sin Irene Montero. Segunda, Vox se trae a la campaña andaluza a la líder del partido más extremista de Italia. Saben cómo en Italia la extrema derecha tiene dos caras, la de la Liga, y después está ya la extrema derecha premium, que es de los Fratelli d'Italia. Bueno, pues a la líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Vox se la trae este domingo a un mitin en Marbella. Y 3, nos acaban de confirmar que el PSOE ya ha registrado su recurso ante la Junta Electoral por la foto de Juanma Moreno con el rey que el PP andaluz está utilizando para hacer campaña. Así que aquello que por la mañana estaban estudiando, bueno, ya está registrado ante la Junta Electoral. Elecciones andaluzas. Santiago Martínez Vares. Pues un PSOE sin pulso, un PSOE en la anécdota y un presidente Moreno esperando a que pasen las horas. Al final, estas son unas elecciones totalmente distintas a todas las que se han vivido en Andalucía hasta ahora.
es la primera vez que sale un partido distinto al Partido Socialista desde San Telmo, y eso, bueno, pues está haciendo que esta sea una campaña especial. El Partido Socialista yo creo que está equivocando mucho el discurso en eso de que viene la ultraderecha, porque lo de que viene el lobo funciona cuando el lobo está por llegar. Pero es que el lobo lleva sentado 3 años en el Parlamento de Andalucía, es que ya entró con 12 diputados. Entonces este discurso del cordón sanitario creo que es inútil. El mejor cordón sanitario que existe es enseñar a Macarena Olona. Yo creo que Macarena Olona ayer, con su discurso, lo único que hizo fue fijar a esos 12 parlamentarios que ya tiene. Poco más. Yo creo que ayer Juanma Moreno se benefició del miedo que puede tener un votante socialista moderado de ver a esa señora como posible vicepresidenta, y hay una transferencia tanto en el Centra como en el CIS alta de votantes de centro izquierda hacia Juanma Moreno, y vimos a un líder de Ciudadanos mordiendo en un debate y pidiendo sitio. Yo creo que queda un debate decisivo el del lunes que viene, y si sale como desde luego a Juan Moreno le está saliendo muy bien la campaña. Lola García. Bueno, yo me estuve viendo el debate de televisión y bueno, era bastante evidente, ¿no?, la pretensión del PP de intentar dormir la campaña, ¿no? Pasar por allí de puntillas y sin que se note demasiado. No sé si eso va a conseguir mantenerlo tantos días seguidos, y no sé si al final eso le va a reportar los beneficios que él cree que le va a reportar. En todo caso, creo que el factor más perturbador, el factor que no controlamos, es el factor Olona, porque no se sabe muy bien si polarizando tanto como polariza, como vimos en el debate, ¿no?, que tuvo una dramatización muy exagerada y un lenguaje, en fin, casi del siglo XIX, en fin, una sobreactuación. No sé si eso le va a ir mal al PP por esa polarización que el PP no busca, desde luego, o si más bien le va a ir bien al PSOE, que es lo que está buscando, ¿no?, el miedo a la ultraderecha. En cualquier caso, de momento las encuestas lo que indican es que hay un cierto trasvase del PSOE hacia el PP, ¿no?, que yo creo que es lo más preocupante ahora mismo para la izquierda, al margen del follón que tienen en la izquierda del PSOE, que me parece que, en fin, que Andalucía es el primer episodio de una guerra que se viene gestando, se viene incubando desde ya hace unos meses, y que va a tener su punto culminante en el momento en el que Yolanda Díaz quiera hacer unas primarias para conformar las listas de su partido o de su coalición electoral, y Podemos se resista a ello y quiera negociarlo en los despachos. Rico. A ver, por enlazar con lo último de Lola García y contestar a uno de tus planteamientos, efectivamente, bueno, yo voy a centrarme ahí en la izquierda del PSOE, ¿no? A ver, es verdad que Yolanda Díaz va a dar ese meeting del que comentabas con Errejón y sin los líderes estatales de Podemos, pero por lo que yo sé, Yolanda Díaz va a ir la última semana 4 veces a Andalucía, ¿no? En otras 2 va a estar en mítines con Yone Belarra, y luego creo que hay un debate de economistas andaluces en el que va a estar con la ministra María Jesús Montero, ¿eh? O sea que bueno, yo creo que eso hay que situarlo en ese contexto. Sin embargo, sí que me parece un error absoluto la destitución hoy de Amanda Meyer como una de las personas de confianza de la ministra de Igualdad. Amanda Meyer, vamos a ponerlo todo en su relato. Amanda Meyer era la jefa de gabinete de Irene Montero, es una persona que viene de Izquierda Unida Andalucía. En las últimas semanas se había agriado muchísimo la relación política entre ambas a raíz de las negociaciones para la coalición en Andalucía, y finalmente hoy Irene Montero la ha destituido. Claro, entonces el error, obviamente, todo ministro tiene derecho a elegir a sus colaboradores, solo faltaría. Y si pierdes la confianza en alguien, lo normal es que lo destituyas. Pero yo lo que creo es que lo que no es un sinsentido absoluto es hacerlo hoy. Quiero decir, usted habrá perdido la confianza, pero hágalo después de las elecciones, porque tras todo lo accidentado que ha sido
el planteamiento, la presentación de la lista fuera de plazo, etcétera, a 10 días, 12 de la votación, poner otra vez sobre la mesa la crisis interna, me parece un error. Insisto, respetando que... y me gustará, yo creo que hay que estar atentos a dónde queda ese tema, porque obviamente Amanda Meyer tomó la posición que tomó después de una reflexión del Partido Comunista Andaluz, que es el más potente dentro del Partido Comunista de España, y bueno, yo me gustaría saber si dentro de 3 meses pues el secretario general del PC, Enrique Santiago, que es un secretario de Estado en Derechos Sociales, sigue ahí, porque si esa fractura se ha evidenciado hoy en el ministerio de Irene Montero, puede ir más allá, ¿no? Y eso me parece un error absoluto. Al final aquí hay un problema, y es que el espacio morado, el espacio de Podemos, no hace más que perder elecciones. O sea, desde que Pablo Iglesias se sentó en la vicepresidencia, no ha hecho otra cosa Podemos que perder espacio político. Y Yolanda Díaz está construyendo su proyecto olvidándose de lo que queda, de lo último que queda, pero ella está abriendo a cimentar a una cosa que supere con claridad a la marca de Podemos, o sea... Sí, bueno, la marca sí, pero yo no creo que se pueda cimentar sin Podemos. Quiero decir que, igual que me parece muy inteligente, muy acertado por parte de Yolanda Díaz que en Andalucía se empeñasen, y es una reflexión que hizo el PC andaluz también, de que tenía que estar más país, que tenía que ser un nombre nuevo, etcétera. A mí me parece que obviamente lo que construye Yolanda Díaz y que tiene que liderar Yolanda Díaz y que es una nueva etapa, todo eso estamos absolutamente de acuerdo, pero tiene que incluir a Podemos. De hecho, yo creo que básicamente los pasos que está dando Yolanda Díaz en ese sentido son los acertados, pero yo creo que tiene que ser clara y transparente con Podemos respecto a lo que espera de ellos, y obviamente ese espacio Podemos tiene que ocupar un lugar, porque tiene que ser un espacio de sumar. Es que no creo de que restar. Yolanda Díaz quiera prescindir de Podemos. Otra cosa son las condiciones que cada uno pone para participar de ese proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empiezan las diferencias. Y es verdad, Podemos ha de asumir que su capacidad de crecimiento yo creo que ha tocado de techo, y por tanto o se prueba algo distinto o se está condenado a ser una fuerza pues residual. No es que haya tocado techo, es que va desinflándose elección tras elección, sí, ¿no? efectivamente. Bueno, lo he dicho aquello con metafóricamente, siendo un poco generoso, ¿no? Pero es verdad, y entonces claro, para crear algo nuevo pues ha de ser con las condiciones de la persona que en estos momentos está en disposición de ejercer el liderazgo de ese nuevo instrumento. Se pueden negociar muchas cosas, pero claro, no sé hasta qué punto se pueden... O sea, en el momento que Yolanda Díaz forme su instrumento político y diga quién se viene conmigo, ¿qué va a hacer Podemos? Lo mismo que hizo en Andalucía, apurar hasta el último minuto la negociación. Sin apurar hasta el último minuto de este programa, quiero contaros una última cosa. Hoy se ha celebrado en Colombia, en Cartagena de Indias, el Festival de Pensamiento Iberoamericano, un foro organizado por Prisa y en el que Pepa Bueno, la directora del país, ha conversado con el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, que se juega a la presidencia del país contra el populista de derecha Roberto Hernández. Este domingo que viene no, sino el siguiente, el 19 de junio. Prisa había convocado a los dos candidatos, Hernández no ha querido estar, Petro sí, y Pepa le ha planteado lo siguiente. No es un fenómeno de Colombia, es un fenómeno global, el cuestionamiento de la democracia, de si la democracia está resolviendo los problemas de la desigualdad de muchos ciudadanos. Si es presidente, ¿qué piensa hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos, la confianza en la democracia de los colombianos? El país lo que ha vivido no es la realidad de una democracia, sino la realidad de una violencia. Descree de las instituciones, por tanto, que generó la Constitución. Son instituciones que han quedado vacías de sociedad, vacías de población, y el vacío se ha llenado de lo que yo llamo el régimen de corrupción, que la mayor parte de la sociedad colombiana rechaza. Pepa Bueno, directora del país, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cómo estás por allí, por Cartagena de Indias? Cartagena de Indias es una belleza de ciudad, y estoy estupendamente, la verdad. Oye, escuchábamos tu conversación con Petro, con Gustavo Petro, ¿cómo lo has visto? Lo he visto seguro y lo he visto muy articulado. Me ha resultado especialmente interesante que ha aterrizado algunas respuestas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en su programa lleva
que Colombia debe vivir un proceso de descarbonización y de desenganche del petróleo, ¿no? Yo le planteaba cómo el Estado pretende asumir la merma de ingresos que eso representa. Él ha presentado un plan para sustituir esa dependencia del petróleo, del carbón por el turismo. En fin, ha conseguido aterrizar algunas respuestas muy concretas de su programa. Ha sido muy interesante. Hay algunos datos que aportas, Pepa, de una encuesta del País. Solo un 5% de los colombianos tiene una opinión favorable de los políticos y a la mitad de los encuestados les han ofrecido comprarle el voto. Es dificilísimo hacer política y propuestas políticas con esos números. Claro, y eso explica, Aimar, la polarización brutal que vive este país, y eso explica sobre todo el que hayan optado en la primera vuelta por candidatos que de manera muy distinta representan desde luego un cambio radical, un cambio muy profundo con respecto a la política que se había hecho hasta este momento en Colombia. Esa encuesta es muy reveladora, explica muchas cosas de lo que está viviendo el país. El otro candidato, Rodolfo Hernández, ha declinado asistir a esa mesa. Esto forma parte de una estrategia, la estrategia preelectoral que está llevando él, el de ocultarse hasta ganar la presidencia. Esto parece obvio, ¿no? Porque le ofrecimos desde El País, W y Caracol Radio, le ofrecimos todos los formatos, ¿no? Le ofrecimos un debate, que era nuestra primera intención. Petro dijo que sí, él dijo que no. Ofrecimos 2 entrevistas sucesivas y finalmente dijo que no. Evidentemente, su campaña se basa en las redes sociales, donde no es sometido a preguntas sobre su programa, su gabinete, sus intenciones de futuro. Pepa, en este Festival del Pensamiento Iberoamericano que organiza Prisa, en el que estáis escuchando reflexiones interesantísimas sobre los desafíos políticos, sociales, económicos que afronta América Latina, ¿cuál es el objetivo de este festival? El objetivo es crear un foro permanente de pensamiento, ¿no? Es muy difícil en una región en la que hay profundas desigualdades internas, ¿no? A veces desde España tenemos la impresión de que Latinoamérica es un todo. Bueno, no tiene nada que ver la zona andina con Centroamérica, no, hay muchas diferencias internas. La intención de este foro, de este Festival de Pensamiento, es convocarnos a reflexionar con mentes maravillosas de América Latina sobre cuáles serían los retos comunes, ¿no? La consolidación de la democracia y en algunas ocasiones salvar a la democracia de los intentos populistas de cargársela, y el futuro económico y de lucha contra la desigualdad, ¿no? Es reflexionar, pensar qué tiene en común la región. Pepa, disfrutad muchísimo allí en Cartagena de Indias. Un beso fuerte. Un abrazo enorme, Aimar. Joaquín Estefanía. La estrella del debate. La sanidad pública fue una de las estrellas del debate entre los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. La sanidad es, quizá, el asunto que más interesa hoy a los ciudadanos. Ser rápidamente atendidos en el caso de caer enfermos. El primer Servicio Nacional de Salud fue creado en el Reino Unido al final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo potenció el inolvidable Ernest Lluch hace casi 4 décadas. Ahora se están rompiendo las costuras, porque la sanidad pública atiende a más necesidades y a más ciudadanos, porque se la ha adelgazado políticamente con continuos recortes y limitaciones, y porque está sufriendo los zarpazos privatizadores que transforman en negocio lo que es un derecho. En Madrid se acaba de dar el visto bueno oficial a los centros de salud sin médicos. En caso de falta de personal médico, la toma de decisión final dependerá de las enfermeras. Pero un centro de salud que no tenga médicos de familia no es un centro de salud. De los creadores de los aeropuertos sin aviones y de los hospitales sin quirófanos llegan ahora los centros de salud sin médicos. Se pone en cuestión el corazón del estado del bienestar. Esto es lo que se juega. Punto y 25. Nos vamos con una noticia que está publicando el diario El Mundo. Dice que Hacienda investiga ahora al rey emérito por las cacerías a las que fue invitado tras su abdicación en 2014. Hacienda requiere al emérito que justifique quién pagó los vuelos y los gastos derivados de las monterías a las que acudió tras su abdicación. Veremos cómo evoluciona esto. Santiago Martínez Vares, Lola García, Manuel Rico, un abrazo a los tres. Un abrazo, buenas noches. Se quedan con El Larguero, se quedan con Manu Carreño. Hasta mañana, señores, descansen. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.